Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente al programa de Time TV, un espacio donde vemos las temáticas de las diferentes noticias a nivel de la política y lo que está sucediendo a nuestro país. Primero, saludando a cada uno de ustedes que hayan tenido un excelente día en las diferentes actividades que pues nos encontramos en los estudios, en el trabajo, en la familia y con los amigos y en los diferentes entornos. También saludando al logro de nuestro Perú, pues donde a etapas finales de los penales nuestro país ha ganado frente a Paraguay. Y bueno, deseamos lo mejor para todos los amantes del fútbol. Iniciamos con las temáticas del día de hoy. Ayer, en la noticia de Juliana Oxenford, Bermejo dijo lo siguiente: anuncia la recolección de firmas para un referéndum de la Asamblea Constituyente, en el cual estiman entre un más y menos de 2,5 millones de firmas. Además, también Alfredo Barnechea, el día de ayer, dijo lo siguiente, que el Jurado Nacional Especial es un espurio. No vamos a aceptar a un presidente nulo, vamos a pelear. Esas han sido las noticias del día de ayer. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Además, también el día de ayer, Juliana Oxenford presentó, en este caso, los nuevos audios de Vladimiro Montesinos, donde hablaban acerca de apoyos, de los recursos económicos, y mencionó también los nombres de Dionisio Romero, Arturo Woodman y también el señor Rafael López Aliagas, como lo mencionó Vladimiro Montesinos, como Porky, y también en este caso la congresista Ya Rowe. ¿Ustedes qué opinan al respecto? En unos momentos habilitaremos la solicitud de invitación. Además, también presentaron el audio de Arturo Cárdenas y Marina Vázquez. Arturo Cárdenas y Marina Vázquez, que estaban hablando con respecto a los contratos de Erca Capcha como jefe de fiscalización. ¿Qué está sucediendo ahí con respecto a las situaciones de los dinámicos del centro? Pues bueno, eso han sido las noticias en día de ayer en Juliana Oxenford. Además, también en el programa de Milagros Leiva también presentaron un informe con respecto a los dinámicos del centro. 6 investigados se acogen a la colaboración eficaz. Presentó también los audios de Marina y Arturo Cárdenas. El día de ayer, en la entrevista en el programa de Beto Ortiz, también tuvo mensajes directos al señor Pedro Castillo sobre la metáfora de Castillo. Planteó una posición crítica con respecto a la biblioteca está en mi nariz, es las palabras literales que Castillo había utilizado, y también criticó con respecto a la expresión que tuvo el señor Castillo, polviándose, los libros están polviándose, y él hizo una rectificación, una sugerencia a su estilo que él considera. Además, también no solamente analizó la expresión de Pedro Castillo, sino también habló sobre los pedidos de trabajo a Castillo. En una entrevista, en una presentación que tuvo el señor Pedro Castillo, habló que hay muchas personas que están cercando, solicitándole trabajo. Y pues bueno, y como siempre el señor Pedro Castillo utiliza la palabra pueblo, y parece que a Beto Ortiz eso le incomoda o le molesta, o tal vez le sugiere agregar su vocabulario, y él lo denomina como la bendita palabreja. Además, no solamente ello, sino también en su programa en Beto Ortiz habló en razón al arzobispo de Lima, donde manifestó lo siguiente el señor Beto Ortiz: este cura no se puede chorrearse por Castillo. Y también lo mencionó y lo dijo que es un caviar. Estamos informando las noticias que sucedieron en el programa de ayer en Beto Ortiz. Además, también Beto Ortiz dijo lo siguiente sobre la pataleta de Aníbal Torres en el programa de UCI. Él lo llama que esas situaciones, para él, esas noticias, es una delicia en cierta medida. Además,
se pudo escuchar que el señor Aníbal Torres, frente al periodista, utilizó varias terminologías, y dentro de ellos pues nosotros lo hemos puesto en el título: muchachito tonto, insolente, fue lo que le dijo al periodista al respecto. ¿Ustedes qué opinan? En un momento estaremos habilitando las solicitudes de invitación para poder escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Pueden dejarnos también sus comentarios, que en unos momentos pasaremos a dar lectura. Además, también Fernán Altuve, en una de las entrevistas que tuvo con Beto Ortiz hace unos días, fue bastante enfático en poder utilizar palabras que le corresponde según lo que dice en su derecho de poder criticar en razón a cómo la RENIEC va relacionándose en resultar con el tema de los procesos, pues no, entre las firmas, entre los procesos que también va llevando la OMPE. Pero Fernán Altuve dice: me he burlado de su institución, la RENIEC, porque considera que no es capaz para que pueda en este caso tener esas vías necesarias con la OMPE. Pero la RENIEC no se quedó atrás. Mediante un tuit dice: exhortamos y que guarde el respeto. Fernán Altuve tuvo una entrevista con Beto Ortiz. A los que desean pueden verificar en este caso la entrevista. Además, también Beto Ortiz presentó lo siguiente, cuyo informe lo mencionó la farra y la farsa. Beto Ortiz dice: la farra, la farsa, la orgía, la cuchipanga de la RENIEC con respecto a las irregularidades, lo denomina así, de los dinámicos del fraude, en razón también a las situaciones del Jurado Nacional de Elecciones y particularmente con el señor Corbeto. Eso es lo que ha sucedido el día de ayer en las noticias de Beto Ortiz, que nos va a permitir en nosotros en el día de hoy poder hacer un análisis, una apreciación crítica, reflexiva, analítica y también propositiva en razón a los informes que presentan los periodistas. Además, también Combater había presentado en su programa que Perú Libre, nosotros lo hemos puesto entre paréntesis Guillermo Bermejo, obsesionados con el cambio de constitución. Se podría decir lo nuevo que se viene. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Estarán a favor o estarán en contra? ¿Será de beneficio o no será de beneficio en razón al cambio de la Constitución? El tema de la Asamblea Constituyente. Pues bueno, no solamente tenemos las noticias de los videos cortos de Willax y Al Estilo con Juliana, sino también tenemos las noticias vistas en sugerencia de muchas de las amistades que también nos dicen que busquemos y analicemos también en este caso las informaciones que mostraremos a continuación. El día de ayer en Exitosa, Richard Arce enfatiza lo siguiente: el excongresista dice: Pedro Castillo debe deslindar abiertamente de Vladimir Cerrón. Richard Arce es de la izquierda y pues bueno, ha sido excongresista, que ha sido invitado en este caso en Exitosa por el señor Nicolás Lucar. Para los que quieren saber en este caso cuándo va a dar el resultado del Jurado Nacional de Elecciones, el vocero del Jurado Nacional de Elecciones dice lo siguiente: no se excedería del 15 de julio para anunciar al ganador de la segunda vuelta. Esto es en Exitosa, en la entrevista pueden buscar con este título en el medio de su preferencia o ir directamente a Exitosa. Además, también el día de ayer en Exitosa, García menciona lo siguiente: toma y califica de inconstitucional el pedido de firmas para realizar la Asamblea Constituyente. Ahora la nueva temática, se podría decir, la nueva agenda que se va a poner, se hablará acerca de la Asamblea Constituyente. ¿Ustedes qué opinan al respecto en razón a la Asamblea también Constituyente, en el cual nosotros también el día sábado 10 de julio estaremos presentando un foro TikTok con respecto? ¿Estás de acuerdo con una Asamblea Constituyente a las 9 de la noche? Si es que por lo tanto ahí generemos un espacio en nuestra agenda para poder hacer un conversatorio, un mini foro en razón a los que nos vamos sumando en esta nueva temática política de la Asamblea Constituyente. Pues bueno, además también mencionar lo siguiente, que la señora Durán en Exitosa se había presentado diciendo lo siguiente: la Asamblea Constituyente, según Durán, es la iniciativa es de Bermejo, no de Castillo ni de los izquierdas.
pero aquí ha habido una contradicción en razón a lo que ha dicho la señora Durán, que lo voy a describir más adelante en una noticia. Pues bueno, ahí sería bueno evaluar qué es lo que está sucediendo en esa situación. Además, también Betsy Chávez afirma que una eventual nueva constitución no será de corte socialista. Lo creemos, no lo creemos que sucede, pero sin embargo, los que están relacionados en el mundo de la política y los que deciden, y también por qué nosotros no, en cierta medida, generando este espacio crítico y analítico, también nuestra voz se puede escuchar. Requena dice lo siguiente: la amenaza actual es el retraso de la proclamación de los resultados de la segunda vuelta. Pues bueno, ellos son los que están en el espacio político, tanto los periodistas como también los grupos políticos son los que inciden. Como a veces nosotros decimos aquí en el en vivo, somos los que opinamos, pero yo consideramos nosotros que sí se puede incidir utilizando en este caso los medios de las redes para poder nosotros dar nuestra posición crítica en los diferentes lugares de noticias de las redes sociales que ellos utilizan. Ahí podemos manifestar nuestra opinión o también de otra manera, de acuerdo a lo que ustedes puedan proponer. Además, también el Jurado Nacional de Elecciones dice lo siguiente, donde certifica, y fue invitado también en RPP el mismo vocero del Jurado Nacional de Elecciones, y dice: la mayoría de las apelaciones están referidos a pagos y al plazo. Por eso es que las probabilidades a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, como estuvimos analizando en el día de ayer, en el en vivo del día de ayer, pues mencionan que Castillo tiene altas probabilidades para que pueda ser nombrado como presidente. Podríamos conversar al respecto en razón a las probabilidades del Jurado Nacional de Elecciones, porque todavía, en este caso, las personas que siguen confiando en razón al avance de la comisión de Fujimori, de la señora Keiko, de otros políticos más, pues todavía aún nada está determinado según lo que ellos manifiestan. Además, Rosa María Palacios, en la presentación de su programa, pues dice lo siguiente: si Castillo da oportunidad para discutir su vacancia, no durará ni 6 meses. ¿Cuáles son los planes que está presentando la política? ¿En qué medida generará toda esta situación de inestabilidades que en cierta medida afecta de manera directa o tal vez indirecta a nuestra economía, a nuestra sociedad y en muchos aspectos más? Aquí viene justamente lo que estábamos diciendo en razón a lo que decía Durán, que solamente el que estaba organizando o viendo el tema de las firmas era el señor Bermejo, pero en un video, en una noticia de Latina, como otros medios también informaron, Pedro Castillo de manera literal dijo lo siguiente: el 28 de julio pediremos que se agende la asamblea constituyente. Eso es lo que va a pedir si por alguna razón es el presidente de la República lo va a solicitar, pero por lo tanto Bermejo ya empezó ya empezó, hasta donde hemos entendido en las noticias, que ya empezó con las firmas. Los que estaremos aquí apoyaremos con esas firmas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No se pierdan el foro que tenemos para el día 10 de julio. Y si ustedes desean que lo hagamos antes, pues encantadísimos de recibir las sugerencias. Además, Lourdes Flores Nano en Latina mencionó lo siguiente: que el Jurado Nacional de Elecciones no puede prescindir de audiencia. Quiere decir que se siga transmitiendo de manera pública, pero hasta donde conocemos, nos habían mencionado, no hemos hecho el seguimiento exacto, pero que ya el Jurado Nacional de Elecciones las demás solicitudes de nulidad, y va a continuar el trámite de manera interna, pero Lourdes Flores Nano es lo que manifestó en Latina. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Además, lo que justamente hizo que relativamente el dólar bajara, que se estaba acercando a los 4 soles, ¿no? Pero sin embargo, con el anuncio que tuvo Pedro Castillo y que hemos colgado también el video del TikTok en el perfil, invitamos a los que están ahí, pueden ingresar, que está particularmente enfocado a temas de noticias políticas, de lo que nosotros consideramos, pero también abrimos la posibilidad para que ustedes puedan sugerirnos las temáticas. Julio Velarde dice lo siguiente: conversaré con Castillo cuando lo proclamen.
aunque había escuchado algunos lugares del entorno de Pedro Castillo que habían salido en la noticia que el cargo que tiene Julio Velarde es imprescindible. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, y esto sí es muy importante. Así como van a abrir la Fiscalía, así como Fiscalía abre la investigación preliminar para Luis Arce y en este caso también para Vladimiro Montesino, asumo, no he escuchado hasta ahora una noticia, también la Fiscalía debe abrir investigaciones para todos los audios que se han presentado, en este caso en el programa de Beto Ortiz o en los programas de Huilas, en razón a todos los audios pues de Quiroa, el de la señora relacionado al tema del terrorismo, a los audios que están apareciendo ahora con los dinámicos del centro y toda esa temática. Y no dejando de lado también igual, en este caso, el diario de Curven, su programa enfatizó particularmente a los audios de Vladimiro Montesinos y llamó en este caso a Pedro Rojas el espía perfecto. Estos son las temáticas planteadas de las noticias del día de hoy y el del día de ayer. Abrimos, en este caso habilitamos ahora la solicitud de invitaciones para poder escuchar sus opiniones al respecto y agradecer también por su participación y de una u otra manera también valoramos su tiempo generando que este espacio sea un espacio de análisis, un espacio de conversación, un espacio crítico, reflexivo y también un espacio donde pueda plantear alternativas de solución. Pues el día de ayer estuvieron participando varios economistas en este caso y pues pudieron contribuir con sus conocimientos en razón al tema del PBI, en razón también a los temas de la situación política que está pasando en nuestro país. Bueno, vamos a habilitar en este caso la solicitud de invitación para poder escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Ok, listo, ya está habilitado la solicitud de invitación y a continuación entonces vamos a proseguir a dar lectura de los comentarios. Pueden enviarnos en este caso la solicitud de invitación para escuchar con respecto a las temáticas propuestas del día de ayer y las temáticas también de las noticias del día de hoy. Ustedes pueden elegir para así poder escuchar su opinión y en cierta medida conocer algo más en razón a lo que ustedes también se han informado. En esto consiste este espacio de poder seguir enriqueciendo nuestros conocimientos en las situaciones de la política que está sucediendo en nuestro país. Vamos a leer los comentarios de cada uno de ustedes. Dice Christopher CP, utiliza una palabra casti y no llegan aún, es lo que dice, pero bueno, invitamos a la reflexión de poder decir casti porque el otro lado te va a responder. Invitamos a que pueda utilizar las palabras asertivas. Humberto, no a Pedro Castillo, Humberto. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Envíanos la solicitud de invitación en tu comentario, no al terrorismo. El otro lado te va a decir, nadie es terrorista. Esperemos que la Fiscalía abra investigaciones con respecto a todo el audio y al entorno también de Pedro Castillo, particularmente con el tema de Bermejo y Cerrón, que están en todo ese proceso judicial. Humberto, ¿cómo podríamos hacer? ¿Cuál sería la sugerencia para darle una alternativa de solución para que tu comentario pueda importar en cierta medida? Nosotros escuchamos, pero que tu comentario pueda también en cierta medida calar. Y si tienes alguna prueba, pues encantadísimo. Pedro, comunista, ya dijo varias veces que no. Entonces, considero que sería bueno ahí evaluar, Humberto, a no ser que tengas algunas situaciones o tal vez visiones o predigas lo que va a suceder cuando él ingresa. Sería bueno poder escucharte, Pedro. La solicitud de Humberto, la solicitud de invitación ya están habilitados para poder escucharte, Humberto. No a una nueva constitución. Qué bueno, Humberto, que en este caso estás seguro, pero recuerda que hay muchas personas que también van a votar por una nueva constitución. Entonces, Humberto, se generan los espacios para que de una u otra manera la idea o la propuesta que tú tienes pueda ser compartido con las demás y así tu voto se puedan sumar con 2 o con 3 o con 4, con 5 o con 10 o con 100 o con 1000 o 100,000 o 1,000,000 de votos, pero lo que van a continuar los políticos que están en el Congreso lo van a hacer y tenemos que buscar una solución a los que están en desacuerdo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Cerrón corrupto, sí, definitivamente tiene una condena y
y pues bueno, a pesar del tema de las habeas corpus que ha presentado, pero sin embargo todas esas situaciones se tiene que hacer lo más justo posible y que todo el tema de corrupción para cualquier tipo de situación político debe ser dada, debe ser ejecutada, y si incluso, ¿por qué no una muerte civil política, como se tiene que decir, y que no participen más por las situaciones de corrupción que haya presentando, donde trae muchos problemas a nuestro país? Humberto, ya está, no al cambio de la constitución. Humberto, sí, OMPE corrupta, la OMPE te va a decir no soy corrupta. ¿Cómo lo demostramos? Porque ni siquiera hasta ahora los diversos informes de Willax que presenta, o investigaciones o cosas asertivas. Así es, eso es lo que dicen las leyes y las normas. Entonces algo se tiene que cambiar, algo se tiene que hacer, algo se tiene que de una u otra manera poder incidir ante esa situación, Humberto. Si tal vez conoces a algún amigo abogado o conoces a alguien que nosotros nos podemos acercar de una u otra manera, poder agilizar todas estas cosas sería de la mejor manera, pero con un objetivo más preciso y más exacto, para que tu comentario de una u otra manera o la sugerencia que estás planteando pueda tener un resultado positivo según a lo que tú consideras, Humberto. Pueden enviarnos la solicitud de invitación. René Corrupta por Dina Boluarte. Si Dina Boluarte te dice, te va a decir mis manos están limpias, y por lo tanto las leyes, esas son las leyes. Ahí están. Esperemos que tal vez algún primo, algún sobrino, alguno de nuestros hijos o alguien de personas en nuestro entorno puedan salir abogados que en realidad puedan dar una reestructura o un cambio a estas leyes o normas. Pero tal vez te van a decir la Constitución, ¿qué leyes o cambios se tendrían que dar? Pues bueno, las cosas que se tienen que cambiar, porque por ambas partes utilizan lo que se llaman las estrategias políticas, y considero que no se debe tomar de estrategias políticas, sino de cosas de verdades y transparentes, una ley que sea justa para todos. Pero ¿cómo lo hacemos? Eso sería el detalle. Por eso es que en este caso están llevando a lo que es una asamblea constituyente, donde supuestamente convocan, ¿no?, a ciertos grupos, o convocan a las personas para que su voz pueda ser escuchada. ¿Qué se generaría ahí, Humberto? Nos podrías enviar la solicitud de invitaciones para poder escuchar. Gis, ya tenemos aquí 2 personas que están en contra con respecto a la Asamblea Constituyente. La hacemos recordar, dejamos aquí, exacto, ayer el aviso, el día 19 de julio, pues tenemos ahí un pequeño foro en el TikTok de acá para poder hablar con respecto a la Asamblea Constituyente. ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a suceder? Si Lima representa los 8 millones o a 9 millones aproximadamente, recordar que el 60 y tantos % votó en contra, se podría decir, de la Asamblea Constituyente, asumimos, o qué otra situación podrían cambiar, y el 30% de lo que votó a favor de Castillo. ¿Cuál es el detalle? Estamos hablando de más de 1 millón. Entonces, ¿cómo es que se da esta situación? Y estamos teniendo en cuenta que también la parte de las otras regiones de nuestro país han apoyado a Castillo. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que se va a dar? Entonces, algo tenemos que hacer. Si estamos en desacuerdo en razón a una asamblea constituyente, tendríamos que ampliar muchísimo más nuestro radio de entorno en razón a poder compartir esta información si estamos en acuerdo o en desacuerdo con la asamblea constituyente. Envíennos aquí la solicitud de invitación para poder escucharlo. En contra de la asamblea constituyente, quieren apoderarse, pero hay que demostrarlo. ¿Cómo lo van a hacer? Porque Bermejo dice que están hablando con respecto a los temas de economía, a los temas de salud, a los temas de educación, y ahí va a haber esa contradicción. Entonces, si tal vez nos dices que se van a quedar con el poder, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero si lo convocan y se ejecuta, hacen en este caso un referéndum y se da, ¿cómo vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos hacer? Pues bueno, algunos especialistas, abogados, sí he escuchado en las noticias que comentan y dicen que sí, todo hay un proceso que en realidad el Congreso lo tiene que ver, lo tiene que verificar, pero hay que recordar que hay 23 congresistas de Perú Libre también, por el lado de Juntos por el Perú, si no me equivoco, son 23, desconozco la cantidad exacta, pero hablamos más de 30 congresistas. 30 congresistas pueden hacer un movimiento en el Congreso, y más aún si la gente sale a marchar. Humberto, ¿qué es lo que podemos hacer?
O sea, ese es el detalle. Nuestra voz se podría escuchar si estamos en acuerdo o en desacuerdo, pero tendríamos que ser asertivos en este caso en la propuesta, pero ya escuchamos en este caso a dos personas que están en desacuerdo y lo que hay que hacer es, en cierta medida, compartir ese desacuerdo que cada uno tiene. Pues no, por ahí va Humberto. Dice, cambio de la constitución solo es beneficio para Perú libre. Ellos te van a responder que no es beneficio para el Perú libre, te van a decir para el Perú de todos. Y si la gran mayoría de las personas se juntan y más que a una cierta parte de los congresistas que ahora van a ingresar en este 28 de julio, va a haber mayor movimiento en ese tema y si en este caso siguen utilizando o siguen en este caso fomentando la forma de la Asamblea Constituyente, querramos o no, se va a ejecutar. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, y más aún si el presidente de la República comparte ese tipo de pensamiento, entonces, ¿qué se hace? Esa es la pregunta. Pueden enviarnos, aquí tenemos la solicitud de invitación, Israel. Aquí. ¿Qué se hace? Buenas Buenas. noches, Israel. ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo te noches. encuentras? Bien, yo quería dar mi punto de vista brevemente acerca de lo que se está hablando de la Asamblea Constitucional, o la Israel, Constituyente, mejor dicho. Israel, Israel, una Mm, consulta. ¿Es la primera vez que participas en el en vivo? sí, Ah, Israel, entonces bienvenido a Time TV. Pues justamente después varias amistades se van uniendo también al en vivo y vamos escuchando. Entonces esperemos que lo que tú vas a compartir nos vas a brindar la opinión. Todos vamos, a los que estamos aquí en el en vivo, vamos a estar atentos en un espacio de 2 minutos. Vamos a estar atentos en un espacio de 2 minutos. Si tú consideras que el tiempo necesitas un poco más, nosotros te pasamos la voz y tú nos dices para así poder tener una idea bien clara de lo que nos vas a comentar. ¿Te parece, Israel? ¿Nos podrías apoyar me con esa dinámica? me parece de acuerdo. Muchas gracias más bien por el momento y por el espacio. Ok, Israel, entonces voy a poner en pantallazo principal en razón a lo que observamos aquí. Es el tema de lo que ha dicho Bermejo, o particularmente, ¿no? Recolección de firma para un referéndum de la Asamblea Constituyente. Lo estoy enfocando aquí y bueno, entonces a los que nos están acompañando en el en vivo, Israel nos ha enviado la solicitud y va a hablar con respecto a lo que Bermejo se podría decir o con lo que está relacionado a la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Sí, Ok, listo. Entonces, a los que nos acompañan, estamos atentos 2 minutos con Israel y bienvenido nuevamente a Time TV. Estamos atentos. muchas gracias por el espacio. Como mencionaba, yo creo que este movimiento de la Constituyente ya se viene promoviendo, lo he escuchado en otras partes del centro del Perú. Y a pesar de que se junten todas las firmas de lo que quiere estar haciendo Bermejo, ¿no? Igual es una votación. Te van a preguntar, vas a tener que ir a votar y a ver si estás a favor o en contra, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo voy a votar de que estoy en contra. Yo pienso de que sí se necesita hacer una nueva constitución, pero pienso que ahorita el gobierno que tenemos no es el adecuado para este tipo de cambio. Entonces yo pienso que no, que no es el adecuado y por esa razón voy a votar en contra de que se dé este proceso, ¿no? Y bueno, y esperemos, ¿no? Que el pueblo o las personas sepan elegir bien y no la hagan renegando, sino pensando en el futuro, ¿no? Y ya, pero en sí mi voto es que no, yo no voy a votar por lo mismo que digo que el presidente, pienso que sus ideas son muy radicales y como ahí puede influir un poco para que se haga un poco más radical la cosa y yo pienso que no. Esa es mi humilde opinión, ¿no? Que yo estoy en contra. Pero de que se va a llegar a juntar las firmas y que esto va a pasar por el Congreso, pienso que sí. Yo pienso que sí, porque hay un montón de personas, o sea, que lo exigen, pero de ahí que se dé, lo veo muy, muy difícil, lo veo muy tranca, pero yo en mi caso, yo estoy en contra. Israel, Esa sería mi hemos estado opinión. atentos. Sí, pues tienes todavía 2 minutos. Para 2 minutos. Y bueno, ¿no? Como dice acá, por ejemplo, Diego, dice, se necesita reformar, no cambiar radicalmente. Y esa es la Ah, verdad, porque hay muchas cosas de la...
Disculpa, entonces, Ujú. ya, para explicarte, estamos atentos los 2 minutos, entonces ahora comenzamos a leer los comentarios. Israel, ¿nos acompañas entonces a leer los comentarios? ¿Hay algún comentario que te han hecho a ti, Israel? A ver, por favor, ¿nos podrías apoyar? Claro, justo Diego Villafuerte dice que no se necesita reformar, se necesita reformar, no cambiar. Y yo pienso que sí, ¿no? Porque hay cosas que que en la Asamblea que ahorita nos sirven, os digo que en la Constitución nos sirven, que ha sido de muy beneficioso para el Perú. Porque ahorita, por ejemplo, tenemos una inflación que es de solamente 2%, es una inflación súper sana y a diferencia de otros países de Latinoamérica, pienso que esta constitución sí nos ha ayudado, sí nos ha permitido muchas cosas, ¿no? Pero también hay cosas que son muy antiguas ya, y que, por ejemplo, en mi caso, yo sí me tomó la molestia de leer la constitución, y hay como que términos que ya son muy antiguos ya, y pienso que leyes que quizás ya no sirven para esta época, palabras muy antiguas y desfasadas que se necesitarían como que reformar, pero cambiar absolutamente, no creo que sea bueno, honestamente. ¿Hay alguna otra pregunta más, para Israel? Ahí dice de César, dice, ¿por qué todos los socialistas quieren modificar la constitución a su manera? El problema es que sus países se van al abismo económico. Y la verdad es de que si nosotros nos informamos un poco acerca de la Asamblea Constituyente, no es de que solamente un partido lo vaya a cambiar, ¿no? Sino es de que se eligen a personas, tanto de izquierda como de derecha, para que puedan revisar la Constitución, estudiarla, y es un proceso largo. Por ejemplo, en Chile duró como 2 años y medio aproximadamente de estudio, de ley por ley y cosas así, ¿no? Pero como digo, pienso que este gobierno no es el indicado para hacer ese tipo de cambio tan drástico. Y también que por ahí da miedo de que sinceramente pongan una ley para que se puedan quedar o se puedan reelegir y eso sí sería súper terrible. Y por eso no estoy a favor de eso. Pero nada, esa es mi humilde opinión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más hay? Dice, pero si ya hemos votado que no queremos cambiarlo y siguen. Peruanita la bonita se dice, pero nosotros no hemos votado por el cambio de la constituyente. Decimos esto, primero tiene que recolectar firmas y después tienen que pasar por el Congreso y el Congreso tiene que haber una votación. Si es que la mayoría, que son más de 80 congresistas, dicen de que sí se va a a la constituyente, recién ahí va a haber como que unas votaciones en las cuales nosotros tenemos que ir y tenemos que votar si estamos a favor de la cambio de constitución o no estamos a favor de la constituyente. Ahorita todavía no se ha hecho ese proceso ni nada, nosotros solamente hemos elegido el presidente nada más. Ok, Israel. Entonces, Ujú. Israel, hemos estado atento a lo que dicen. Aquí en la etiqueta, en el sticker amarillo, hemos podido sintetizar en resumen lo que Israel ha mencionado. Yo votaré en contra de la Asamblea Constituyente. Ahora tenemos una inflación del 2%, es lo que nos mencionaste, o hay algo que corregir, nos mencionas. Yo sí me he tomado la molestia de leer la Constitución y este gobierno no es el indicado para el cambio de la Constitución. Así, a grosso modo, hemos podido sintetizar las ideas de Israel que el día de hoy nos ha compartido. Israel, entonces podemos conversar conmigo. Claro, con mucho gusto. Sí, Israel. ¿Y qué pasaría? Entonces vamos a dar un espacio, vamos a conversar también para poder dar pase a la siguiente solicitud de 2 minutos. Israel, ¿y qué pasaría si supongamos la mayoría quiere el cambio de la Asamblea Constituyente? ¿Cómo solucionaríamos eso? Ah, ya. Justamente a hoy día escuché una opinión muy interesante donde decía que si es que las personas mismos eligen también una propuesta para el no cambio de la Constitución, también se podría, así como Bermejo está buscando firmas para cambiar la Constitución, también otro organismo podría buscar firmas para evitar el cambio de constitución. Y si las personas se unen y juntan todas las firmas y este proyecto pasa por el Congreso puede elegir y puede decidir no cambiar la constitución. Es como que una contrapropuesta. Y eso he estado Y si escuchando y yo comienzan creo a que haber estaría bien. marchas. Claro, yo considero que aquí debe haber una propuesta. Si en el hipotético caso, la mayoría dice, ya, salen marchas,
que sabemos que la parte de las regiones que no es en Lima, y también asumimos que también algunas personas de Lima van a hacer, porque van a querer un cambio. ¿Por qué? Porque la gran mayoría que votó por Pedro Castillo, según la encuesta que tenemos en TikTok y que el día sábado también de nuevo lo vamos a publicar según los últimos resultados, votó por el cambio. La pregunta es, yo considero que muchos dicen que no, pero cuando se da, yo considero que todas las personas que no están a favor deberíamos estar velante qué puntos en razón a que se puedan quedar en el poder. No sé si me dejé entender, Israel, si ya las cosas se dan. O sea, tú te refieres de que si se llega a dar, nosotros tenemos que, o sea, las personas que no quieren tienen que ponerse a pensar en qué puntos no quieren que se cambie. ¿A eso te refieres? Exacto. ¿Eso sería una alternativa de solución frente a ese hecho o no sería una alternativa? Podría ser otra alternativa, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando vino el pueblo salió, se dio el referéndum y se dieron las votaciones, al final, ¿sabes lo que pasó? Pasó que el 70% de los que van a hacer la constitución son de izquierda y solamente un 30% son de derecha. Entonces, ahí no veo como que un cierto equilibrio, ¿no? Yo Pero pienso Israel, que... ¿cómo haríamos? Ujú. ¿Estarías participando? ¿Te inscribirías para poder estar reunido dentro del grupo de los convocados de la Asamblea Constituyente? Porque por nuestra parte, si será así, nosotros vamos a organizar un grupo. ¿Te No, unirías a eso? Es honestamente, buscar una solución, honestamente Israel. no, honestamente no, porque pienso que no tengo los conocimientos, pero lo que sí sé que apoyaría, si se diera a dar, apoyaría a candidatos de derecha, no de izquierda. Ah, ok, ok. Claro, porque sí o sí van a ser invitados también, igual. Queramos o no, van a ser invitados. Claro. Entonces Y yo hay en una este forma de caso, solucionar. ¿como cuál? No, te digo, si es que en el hipotético caso se da, tendríamos que ver una forma de cómo solucionar esa situación que se quieran quedar en el poder, porque eso es lo que justamente acentuaste. Claro, exacto. O sea, si es que realmente se da, tenemos que votar más por los personajes de derecha, ¿no? Y no tanto por izquierda, porque si Tipo de no se personas pueden que quedar. tengan confianza y credibilidad, considero yo. ¿Qué opinas? Porque particularmente aquí en Time TV no somos ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. O sea, suena tal vez muy ligero porque algunos nos dicen identifícate cuál es tu ideología política y etcétera. Si tendrían que decir mi Ujú. ideología política es mi país, es mi Perú. Pero es muy disperso, es muy general, tienes que especificar. Pero ya, si quieres que especifique, que sea lo más justo. No es razonable que una persona se quede en el poder, se perpetúe en el poder. ¿Con qué intención? Que excepto que se quiere quedar 10 años, pero ¿para qué? Para que pueda continuar el plan, porque tal vez suficiente no son 5 años. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿cuál sería ahí la discusión? ¿Cuál sería el detalle? Entonces, como que por ahí va la situación. Si en este caso tú dices para derecha, derecha, respetaré en este caso tu opinión, pero por nuestra parte, con las personas que vamos a seguir dialogando, comentando, consideremos que tendríamos que brindar el apoyo o a personas que puedan salir de este indirecto o las personas directo, perdón, o a las personas que en realidad nos brinden credibilidad y confianza y sobre todo la buena reputación que ha tenido en todo su transcurso político. ¿Qué opinas al respecto? Sí, sobre todo eso, ¿no? Justamente yo también trato de escuchar a personas que son de derecha y personas que son de izquierda y personas que son de centro. Y por ejemplo, hoy día escuché, no solamente me trato de cegar y por solamente escuchar una parte y no la otra parte, ¿no? Por ejemplo, hoy día escuché a una congresista que era de Perú Libre, la verdad es que no sé cómo se llama, pero ella estaba hablando acerca de este tema, ¿no? De la constituyente, y mencionaba de que para ella, ellos lo que buscan no es poner una constitución socialista. Aquí está, Eso es mira, lo lo que no. tenemos. Justo, disculpa que te corte para más o menos poder Ujú. explicarte la dinámica que nosotros tenemos en razón a los que nos van a acompañar en el en vivo Israel y esperemos que en el tiempo que tú dispongas te saludo y felicito por el respeto y la asertividad que tienes en tu comentario y de manera personal de Time TV quedas
queda extendida la invitación para poder contar con tus conocimientos y explicarte la dinámica, en este caso, del proyecto que estamos sacando aquí adelante, que es de todos y también de ti, Israel, que queda invitado a este detalle. Presentamos las temáticas de los videos cortos que esto tenemos en el canal de YouTube, por eso ponemos aquí, estos son los videos cortos, pero estos son los videos que nosotros lo vemos, no tenemos los videos cortos porque están publicados en su canal y dentro de ello está lo que justamente mencionas, para que también en cierta medida puedas, aquí está, Bexy Chávez, la que fue Ujú. vocera de Perú Libre, afirma que una eventual nueva constitución no será de corte socialista. Con eso podemos responder y también apoyarte en razón a lo que estabas mencionando. No sé si tienes alguna sugerencia para poder seguir mejorando, en este caso, la presentación de las temáticas. La verdad es que yo creo que está muy interesante todo la temática, la forma, el cronograma y todo, cómo es que das este espacio. Lo único que sí te recomendaría, y no es algo tan importante, solamente un aspecto un poco general, es que te pongas una foto de perfil. Quizás todavía lo estás creando, tu logo Ah, de sí, el tu logo página. justamente ya varios nos han sugerido, disculpa que te haya cortado, estamos ahorita con el equipo trabajando, justamente el logo. Ya hemos iniciado el 15 de abril y vamos ahí continuando, pero por ahora estamos compartiendo los contenidos. Sí, justamente ya esperemos que en julio se van a desocupar y ahí en julio comenzaremos a trabajar con el logo. Sí, exacto. Ok, Después todo será muy perfecto. Y muchas y gracias de verdad por este disculpa espacio, que te por este corte. tiempo. Aprovechando también otro tema, te mencionaba que recogemos los comentarios de lo que ustedes nos mencionan, de lo que podemos sintetizar, y lo tenemos por fecha, pues, ¿no? El día jueves, las intervenciones, así a grosso modo, ¿no? Y los demás días también, como Claro. observas aquí. Y no solamente ello, sino también sintetizamos con una idea no solamente de participación, como observas aquí. Por eso es muy importante si nos detenemos un momento de tu tiempo explicándote, sino también ya las personas que nos vienen acompañando en lo demás en vivos, como observas aquí en la lista, lo ponemos, ¿no? Por nuestro país, por ahora lo hemos puesto algo así, y entonces vamos a ir dando Interesante. en cierta medida los niveles de participación y conforme van participando en el en vivo son los que más recurren, en este caso, como ves en la lista, son los que en los en vivos se van sumando y esperemos que en los demás en vivos que también te vayas sumando en razón a tu tiempo, pues nos puedas apoyar. ¿Algún Sí. mensaje final, Israel? Tenemos un minuto. Ya hemos hablado 8 minutos nosotros para dar espacio Ujú. a los que nos hacen la solicitud. Un minuto, Israel, con tu mensaje final. Siento que estos espacios donde una persona puede entrar, dar su opinión, sea cual sea tu punto de vista, es muy bueno porque estamos en un espacio quizás que es este TikTok, que es de entretenimiento, pero las personas también tratan de buscar temas de política y entretenerse de esa manera y creo que es muy bueno, ya que el hecho de que las personas tengan conciencia política o la empiecen a tener es muy bueno. Pienso que es un buen punto para la sociedad que las personas tengan esa conciencia política y por eso te agradezco bastante por el espacio. Y para terminar, pienso que ya ahorita no es momento de estar discutiendo, ya creo que ya pasó el momento de discutir por las ideologías, sino ahorita buscar alternativas que nos puedan beneficiar a todos como peruanos, porque al final lo que todos queremos, tanto los que quieren cambiar la constitución como los que no quieren cambiar la constitución, es que el Perú siga mejorando, ¿verdad? Entonces, sea cual sea la alternativa, tenemos que ver cómo también mejorar, ¿no? También el presidente tiene que ver una manera de cómo, supongamos que el Congreso le niegue o las personas voten por el no, también tiene que ver una manera de tratar de mejorar el país sin valerse solamente del cambio de constitución, ¿no? Sino de otras formas, quizás haciendo reformas, no sé. Pero ahorita, más que todo, buscar alternativas para mejorar el Perú y no para pelearnos. Y con eso estaría Estrategias, terminando. como Muchas tú gracias por el mencionaste. espacio. Gracias, Israel. Bienvenido nuevamente y si deseas continuar participando, ahí nos esperas y nos envías nuevamente la solicitud. Gracias, Israel. Esta ha sido la participación de Israel y bienvenido también a Time TV, al en vivo que nosotros compartimos estas noticias. Gracias, Israel, y saludos y Muchas éxitos en gracias. todos Un los fuerte abrazo. temas que desarrolles. Muchísimas gracias, muy amable. Ok, vamos a ver aquí, aceptar la solicitud de invitación de Convoy. A ver, vamos a ver si está aquí. Y también a ver, ahí está.
ver aquí. Hola, ¿qué A tal? ¿Me ver, escuchas? a ver. Buenas noches, Israel. Navia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Acá escuchándolos, pues, a ti y a mi tocayo. Soy de Ah, Cusco. ok. Ah, Soy de Cusco. saludos a Cusco. Qué alegría poder saber que también nos acompañan desde allá en este espacio que también es el tuyo. ¿Es la primera vez que te conectas al en vivo? Sí, entiendo que el corte es político, ¿verdad? Y vierten opiniones de ese carácter. Ah, no, claro, es la primera vez que te unes al en vivo. Correcto, sí, Ah, ok. Entonces, ¿nos permites ahí con en un espacio de tu tiempo explicarte la dinámica? Eh, claro. bueno, primero hacemos una exposición de 15, 20 minutos exponiendo las temáticas como observa usted aquí. Estas son las temáticas que nosotros presentamos del estilo con Juliana y también de los programas de Willax que lo acentuamos. Y estos videos cortos lo tenemos en el canal de YouTube, que es otro espacio que también pues las personas lo toman como medio de, en este caso, de información, pues, ¿no? Y también por la Ok. sugerencia de otras amistades más, tenemos las noticias vistas. Esto sí no tenemos los videos cortos, pero las personas que quieren recurrir a la información, pues lo pueden visitar con el título que se muestra aquí. Y estos son para que de una u otra manera, en cierta medida, no se maneje la etiqueta de que presentamos solamente estos contenidos, sino en razón a nuestro tiempo pues hacemos los videos cortos, nos tomamos este espacio para poder contrastar estos programas de televisión. Y pues bueno, además también agregarle que tomamos el espacio de 2 minutos para escucharlo a usted. Es un tiempo relativo, si usted necesita un poco más para poder cerrar la idea, sintetizar la idea, pues encantadísimo. Y a todos los que nos acompañan en el en vivo, vamos a escuchar a Israel y después de ello, Israel, de los 2 minutos que se considera, pasamos a leer las preguntas en el chat para poder tener ese espacio interactivo. Y mientras tanto, también te voy escuchando y las ideas principales, sin algo que corregir, nosotros lo apuntamos aquí. Y pues para los que estamos acompañando y escuchándonos, podamos irnos con las ideas principales que consideras. Israel, ¿nos podrías apoyar con esta dinámica o tal vez hay alguna sugerencia? Claro, claro, pero ¿qué me tocaría a mí hacer? ¿Opinar sobre el Ah, video ya. que vas a proyectar o no te estoy Ah, entendiendo muy no, bien no. del Ah, todo? ya. Buenísimo, Israel. Muchísimas gracias. Como hemos expuesto varias temáticas de las noticias, y tal vez ves Willax o ves Estilo con Juliano, tal vez ves otros medios de comunicación como observas aquí, ¿de acuerdo? Ujú. De acuerdo a las temáticas que has podido escuchar tú en las noticias, nos planteas de qué es lo que nos vas a hablar o de qué es lo que quieres opinar, ¿no? Correcto. Ah, ya. Bueno, en planos generales política, ¿no? Política y el desacierto, eh, básicamente cómo se está planteando la realidad y la especulación sobre los resultados que todavía no se materializan. Entonces, Ya que vas a particularmente Israel, disculpe que planos, te corte. ¿Cuál es la temática en sí para poder nosotros centrarnos? prensa, ¿Perdón? prensa, prensa, Ah, la prensa. Ah, entonces, prensa a nivel general. ¿Se podría decir la actitud de la prensa? ¿Se podría decir? sí, puede ser. La actitud de la prensa. Ok, ok. La prensa a nivel Correcto, político, ¿verdad? Para poder nosotros tenerlo aquí. correcto. Ok, Sí, listo. sí, Entonces, ok, listo. Ya te estoy registrando aquí para poder nosotros también, en cierta medida, direccionar la idea y enfocarnos a este punto principal, porque ya también nos han sugerido, Israel, de que seamos más finos en el planteamiento y las ideas generales no sean tan generales. Entonces, a los que estamos aquí en el en vivo, vamos a escuchar la opinión de Israel con respecto a la actitud de la prensa en el aspecto político. Israel, estamos atentos, un espacio de 2 minutos. correcto. Mira, mi postura es esta, hay que entender que la prensa libre, prensa de posición subvencionada o no subvencionada, en realidad tiene un fin y hay que protegerla, ya que nos muestra básicamente información la cual a nosotros nos facilita entrar en duda o simplemente curiosidad, generar, agarrar esta información y depurarla en medios en los cuales nosotros podamos
eh, considera que son pues mucho más objetivos o veraces. Pero la prensa existió, existe y existirá, la prensa de oposición Dios mediante, porque lo que hace es brindarnos, como repito, esta información y nos nutre la verdad, o sea, nos nutre el espectro de información que nosotros podamos tener para que tengamos una verdad no absoluta, pero muy nutrida en sí. Y entiendo que la prensa ahora, si bien es cierto, la lapidan, eh, propiamente hablando de Willax, también hay que entender que también la contraparte tiene canales los cuales están también asumiendo una postura. Por ejemplo, Huaycam y, y la televisión y radio del interior del Perú, de provincias que claramente son de corte izquierda, y ellos tampoco lo disimulan, en realidad, frente a un argumento fácil, muy digerible, el cual en realidad hablan hasta de temas banales, superfluos sobre los hijos de tal candidata y obvian la realidad y las limitaciones del otro candidato, eh, básicamente sesgan la información sobre, sobre mostrar los vínculos y etc. En planos generales, la información tiene que ser libre porque nosotros somos los beneficiados, básicamente. 2 minutos, ¿verdad? Sí, 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 la información. Ok, entonces, gracias Israel. Israel, ¿podrías leer algunas preguntas, por favor, en el chat si te han realizado? Mencionaste la información debe ser libre. La información, a ver, acompáñanos si hay, por favor, la información debe ser Sobre la libre. constituyente, cómo se crea, a esa, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay que estar vigilantes porque la única forma de arruinar un país como el que tenemos no solamente está en la constituyente. Hay formas o métodos de implementar parcial o parte de un modelo económico socialista, como decretos económicos y etc., que básicamente lo que hacen es retraer la economía y el crecimiento sostenible que hemos tenido durante tiempo. La equidad existe, simplemente lamentablemente en la cadena de presupuesto asignado a, a gobiernos regionales, lamentablemente se encuentra con esta lamentable lacra que vendría a ser la corrupción, donde se lleva más del 12% de las arcas nacionales, ¿no? Entonces, considero que la Constitución, si bien es cierto, tiene algunas falencias, el patear el tablero jamás fue una alternativa, y mucho menos con representantes de un partido con este corte, este carácter, ¿no? Y esta ideología errática. Israel, ¿hay alguna pregunta pero relacionada a la información relacionada a la actitud de la prensa política para centrarnos ahí? Si hay alguna otra pregunta, tal vez lo podemos responder en otro espacio para poder A ver, enfocarnos directamente al objetivo. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta con respecto a la actitud de la prensa en la parte política particularmente? Si hay alguna pregunta para ahí centrarnos bien, a no hay ver. ninguna de prensa, Ninguna. libre, no, nada. Ninguna, Israel. Bueno, Israel, No, entonces, no, ¿podemos conversar entonces conmigo? correcto. Sí, Israel, te hago una pregunta. Entonces, la prensa de Willax con respecto a la otra prensa, ¿tú estás de acuerdo que debe, como mencionas, que la información debe ser libre definitivamente, pero estarías de acuerdo, la información sí, pero la actitud de los periodistas? Sobre la actitud, básicamente es el reflejo de la línea editorial. Cada línea editorial asume una postura y el contratado, o sea, el periodista, fuera de eso tiene que estar dentro de su contrato asignando, o bueno, dando fe de que va a cumplir esas consignas. Hay que entender que la prensa es básicamente una empresa, ¿ok? Bajo esa premisa, Ujú. hay que también entender que velan por sus intereses, al igual que el comunero, que cualquier otra persona vela por sus intereses. Frente a eso, frente a eso podemos asimilar también que tiene una responsabilidad frente a la información. La información, si va a ser simplemente sesgada o según lo que consideren cierto una parte o la otra, básicamente sería simplemente un totalitarismo, ¿no?
Entonces hay que Ah, entender que las dos fluctuaciones de información lo que van a hacer, como repito, es generarnos eh, un espectro amplio de esta misma, valga la redundancia, de información. Lo que va es nutrir nuestra verdad. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en invertirle tiempo y ojo crítico para resolver bien el resultado de estas. La prensa de oposición debe existir. La postura de los periodistas en exacto. realidad son seres humanos. En todo caso, si no quisiéramos una postura humana, carnal, básicamente frente a la información, tendríamos que tener simplemente un teleprompter, con un teleprompter ya también proyectado en la tele para que nosotros leamos, ¿no? Entonces, es un poco utópico pensar de Mm, que las personas que están en la pantalla van a tener una postura mecanizada o robótica, porque básicamente es Israel, pero natural. me refiero a que los periodistas son bastante irónicos, utilizan hasta incluso palabras que son lisuras, se podría decir, o tal vez me corriges ahí. Yo lo entiendo como lisuras o palabras groseras, particularmente la ironía que maneja el señor Beto Ortiz, las situaciones fuertes de terminologías como la señora Milagros Leiva. Y bueno, Combate particularmente tiene su forma, su estilo, pero a la vez también nos presentan información que sí nos permite discernir. Pero si tú tendrías que decirme de manera personal, que en este caso nosotros hacemos los contenidos de los videos cortos de esos canales, si fuera yo un empresario, diría, excelente la información, pero sabes, considero que la forma como tú presentas, bueno, es su estilo, pues no, si yo fuera el empresario, pero en mi caso, si yo fuera mi empresario, fuera mi empresa Willax, diría, ¿sabe qué? Tendrías que tener cuidado en la forma irónica de poder hablar. Pero él me va a responder y me va a decir, pero es lo que se vende o es lo que se da, es la que gente consume. Y en realidad cuando nosotros hacemos un análisis de niveles de vistas en YouTube que va teniendo, pues es muchísimo. Y Willax, desde que ingresó Beto Ortiz y desde que, particularmente desde que ingresó él, pues los niveles de espectadores comenzaron a aumentar muchísimo más. Entonces, la pregunta es, las personas que ven y observan, en cierta medida toman esa información, que lo consideran desde su punto de vista crítico, analítico, pero en cierta medida también observo que hace tener una actitud a la otra persona. Pero también a la vez considero que hay otro espacio donde ambas personas podemos, en este caso, compartir y tener una posición analítica frente a reacciones. Supongamos, en el caso que tú expones, no eres, yo no veo que eres irónico o que estás utilizando palabras inadecuadas y todo ese tema. Estás siendo muy asertivo, pero el otro me dirá, si usted fuera periodista, señor Israel, nadie le miraría, como lo que está pasando también en otros medios como UCI o otros medios más donde tal vez buscan tendencias en razón a expresarse. Uh Particularmente -huh, va a eso mi pregunta para sintetizar la forma como ellos utilizan su lenguaje. ¿Te exacto. parece adecuado o inadecuado? Muy ¿Permitirías que miraría utilizable. a un menor de edad de 17, 16, de 15 años que también puede ir fomentando sus conocimientos en la política? Ujú. Ya. Para comenzar, el horario obviamente está asignado bajo la protección del menor. Si el niño está viendo noticias a una hora alta, y básicamente es muy improbable porque está más en TikTok al igual que nosotros, hay que entender que la información, fuera de que sea cierta, verídica, con sarcasmo, etc., busca Uh -huh. canales para masificarse. Uh Lo, -huh. lo que hace Willax y se deriva obviamente en audiencia y dinero, se reditúa. Exacto. Pero al igual que nosotros estamos usando este medio que en realidad se hizo inicialmente el TikTok para distender y no hablar básicamente de esto, Exacto. agarramos este medio y lo capitalizamos. He ahí que Ujú. también el argumento de información tiene que ser sazonada, no inflada, sazonada y simplemente darla más digerible para que la información frente a la vapuleada oposición o la vapuleante prensa oficialista, tenemos que Ujú. entrar, como no tenemos presupuesto, se tiene que entrar con otros métodos. Como tú bien dices, hay veces rozando hasta la vulgaridad. ¿Para qué? Para que esta Ex- verdad, lamentablemente, se exponga. ¿Verdad? O tal vez no sea Guau. cierto, pero sí agarran ese método. Uy, me dices una clase, Israel. Muchísimas gracias. Israel, un minuto para un mensaje final, por favor. Genial. Nada, vigilantes, porque como dije, la única forma de malograr
arruinar este país no solamente con una constituyente. Emular políticas externas como la de Bolivia, que no es ejemplo de nada en realidad, nos llevaría a lamentar de acá unos 5 años y que otro país con mejores condiciones ya no hable de Venezuela ni de Cuba ni de Bolivia, sino hable también del Perú. Y ya no hable tampoco de chavismo ni madurismo, sino hable de castillismo y serronismo. Va a ser lamentable de acá a unos años tener ese papel en la historia. Esperemos que no, esperemos que Castillo mute o cambie, eh, así como lo hizo Ollanta Humala, ¿no? Que entienda que una cosa es con cajón y otra con guitarra. Va a pasar, Dios mediante. Nada, solo eso. Me voy a poner de nuevo en la fila para volver a intervenir con otro tema, seguramente. Sí, Muchas gracias. Israel, entonces, no, está bien, Israel, un momentito, por favor, para poder cerrar la idea y poder, en este caso, sintetizar lo que tú nos dices y a los que no están en el en vivo, salir, en este caso, tal vez la palabra no es salir, pero la palabra es, en este caso, aprovechar los conocimientos que tú tienes, tomar los conocimientos que tú tienes y poder ingresar, en este caso, en ese espacio de reflexión. Además, también explicarte que conforme a los que van participando en el en vivo, nosotros vamos registrando, en este caso, los niveles de compromiso. Estas son las personas que nos han ido acompañando en el en vivo, como Observas Israel, y también quedas Ujú. invitado a este proyecto de Time TV, donde también es un espacio de todos nosotros, y pues se van sumando economistas, administradores, estudiantes de medicina, negocios internacionales, y entre otros más que invitamos a poder de una u otra manera ser partícipes de esta lista, y en cierta medida, en cierta forma, también nos permite poder ordenarnos y así también agradecer a las personas que están aportando con sus conocimientos y seguro que en los demás en vivos que vamos a ir transmitiendo, que lo hacemos de lunes a viernes, a veces según nuestro horario lo hacemos de 8, a veces a las 9, el día de hoy hemos empezado un poco tarde, pero los días sábados bien empezamos a las 9 o las 10 de la noche y nos quedamos a veces una o 2 horas, dependiendo también cómo vamos en razón a nuestro tiempo. Israel, para Correcto. poder sintetizar, hablaste con respecto a la prensa nos brinda información, la información debe ser libre. Bueno, la Constitución lo voy a dejar ahí un tema ahí aparte porque nos centramos en el objetivo. La prensa vela por sus intereses y la prensa también se basa por su audiencia. Y para que en cierta medida esa audiencia, los niveles de espectadores podrían aumentar, rozan, discúlpeme si te digo muy elegante Israel, rozan la vulgaridad en cierta forma. Israel, ha sido un honor poder conocerte. Esperemos seguir contando con tu tiempo y también tus conocimientos. Gracias, Israel, muy amable. En la lista falta que le pongas también a mi tocayo y a mí. Yo soy administrador de Ah, profesión y a ver, ¿seguro quieres estar? Porque mayormente paran en los en vivos, ya que nos das este espacio que está aquí, por nosotros encantadísimo. Ellos nos vienen acompañando semana tras semana, pero ya que te menciona, proponemos, y pues bueno, si estás ahí, pues encantadísimo de hacerlo. Entonces, ¿nos das el permiso, Israel? esta lista vendría a ser de todos los que han participado o tiene Sí, de los un que se van sumando en este caso y cuando, a ver, le explico, disculpa, le explico por favor. Lo que pasa es que algún momento cuando se hable de de algunos temas que tienen que ver obviamente con relacionado a la política, pues esto nos sirve a nosotros para poder convocar, tal vez organizar un tipo de foro, tal vez escribirlos por el WhatsApp como esto que tenemos aquí, ¿no? Aquí, el día Ujú. sábado 10 de julio, y pues bueno, hacer extendida la invitación a los que están en la lista para que con sus conocimientos cada uno, de acuerdo a sus puntos de vista, nos puedan dar su opinión y a los que estamos en el en vivo también se sumen a ello. Y también para otras actividades que nosotros vamos a ir considerando en propuesta de los que vamos a estar en el en vivo. Por eso es que hacemos esto, Israel. Quisiera Ok. saber si fue comprensible. Sí, dale, dale, no hay problema. Genera tu Ok, backup. listo, Israel. Entonces contamos ahí cuando en razón a tu tiempo te das ahí un espacio que nos acompañas. Ya está. Bienvenido, Israel. ¿Cuál es tu profesión o actividad, Israel? Administrador. Administrador. Muchísimas gracias, Israel, administrador. Ok, Israel, aquí voy a hacer la corrección. Gracias, Israel. Muy buenas noches. Estamos de todas maneras Buenas aquí al noches. tanto en vivo. Gracias, Israel. Bienvenido. Buenas noches, Nuevamente, me pongo. bienvenido. Sí, exacto. Ok, listo. Gracias, Israel. Vamos en este caso a, a contar con la participación también de Alejandro. Alejandro que nos ha estado acompañando
anteriores en vivos. Alejandro, ¿cómo Bu- estás? Buenas noches, un gusto poder bu- saludarte. Disculpa bu- por la anterior en vivo que hemos estado ahí, pero discúlpame, poco a poco, No como ves, vale. Alejandro, aquí están los resultados del trabajo, ya vamos poniendo los stickers, vamos regulando el Sí. tiempo, vamos Vamos poniendo a los títulos para ir afinando. Y pues bueno, porque a veces como hablamos de temas generales, y nos cerramos. Pues no, mira, ya hemos aprendido con respecto a la visión desde Israel, que es un administrador, pues el punto de vista de un administrador con respecto a la actitud de la prensa, pues no, en el aspecto político. Alejandro, quiero, ¿quieres hablarnos con respecto a las temáticas de las noticias de ayer y hoy? Porque el día de hoy tú so- ya sabes que hemos so- expuesto al estilo con Juliana, Willax, también a las recomendaciones de ustedes, pues no, como justamente aquí lo vemos, así a grosso modo, el de Exitosa, hemos estado viendo también por sugerencia, por si acaso, también a Rosa María Palacios, definitivamente, gracias a las sugerencias, Latina, y para poder mantenernos, pero estas son noticias vistas, no tenemos los videos cortos en el canal. Entonces, no, eh, quiero están en mencionarte el... dos temas en particular que Ya, fueron muy importantes que estaban conversando. Uno sobre la constitución o la constituyente que están tratando de implementar en Perú y otro sobre la prensa que estaba hablando el compañero hace poco. ok, Alejandro, entonces hemos puesto este aviso, Alejandro, que está aquí para el 10 de julio, para el 10 de julio. Entonces, tal vez nos vas a opinar así de manera general, para no hacerle Sí, algo tan sí, extensivo, algo general, de pero manera... aquí sí. Si estás te organizas tu tiempo, Alejandro, seguro que se va a generar ahí, podría ser un espacio de debate, ¿no? Un Nos espacio vamos, de nos debate vamos, con no, todos los conocimientos que yo voy ustedes a tengan, empezar Alejandro. con mis palabras fuertes que no te gustan, nos vamos a matar muchos al No, no lo aquí tomes tanto debatiendo. como que no te gusta, ya, pero vamos a ver ahí generar las normas del uso de las palabras que fomenten el respeto, Alejandro. Entonces, tal vez de manera general, Alejandro, entonces para Sí, apuntar aquí sería algo general de la Asamblea Constituyente, ¿no? Ahí lo vamos a poner un sí, ratito. Asamblea Constituyente, constituyente algo y prensa. ya, Y constituyente, para poder estar aquí atentos y cerramos con la última solicitud, Alejandro. A ver, vamos a ver si se listo. puede. Ah, ya no se puede. A ver, vamos a ver. Ah, sí, a ver, a ver un ratito, Alejandro. Alejandro, voy a hacer ¿Ya? aquí una comprobación, porque también tengo que ver las noticias. Ahorita voy a cerrar la solicitud para quedar con Félix nada más, porque tal vez envían Ya, otra solicitud. Ayer nos hemos quedado hasta tarde. Un ratito. Si por alguna razón se cancela el tuyo, me envías de nuevo, por favor. ya, ok. Desactivar las Listo, listo. solicitudes. A ver, no, sí se cancela. Sí se cancela, sí se cancela. Ah, ok. Alejandro, si me escuchas ahí, envíame por favor la solicitud, Alejandro. Ya hice la comprobación. Gracias por tu apoyo. Gracias, gracias. También Félix, ahorita justamente. Gracias, Félix. Gracias, muy listo. Ya pude comprobar que cancelando la solicitud también se cancela la llamada. Gracias por el espacio de todos ustedes. Aquí también aprendiendo. Alejandro, comprobado. No, no puedo. No puedo. Estaré cerrando la solicitud entonces con Félix porque tengo que ver las noticias también igual. Entonces, Asamblea Constituyente y Y prensa. también prensa. Listo, en un momento ponemos tu nombre. Estamos atentos. 2 minutos. Si consideras un Bueno, poquito más, tú ya conoces la dinámica. ¿De acuerdo, listo. Alejandro? Listo, estamos atentos. Comenzamos con lo primero. Mira, voy a responderle a una compañera que estaba por aquí, que se llama Marixa Alejandro. Marixa Alejandro, creo que se llama, que estaba hablando sobre la constitución de Venezuela y sin conocerla, y cómo la constituyente llevó a eso, al desastre. Quiero informarle que en el año 2000, cuando nace el tema constituyente en Venezuela para reformar la constitución, no había ningún problema económico en Venezuela, ni llevó eso a ningún problema económico, para comenzar. Y segundo, para poder escoger la constitución venezolana, o algunos que hablan y hablan por ahí, quiero que sepan que primero hubo unas elecciones para preguntarle a la gente, al pueblo venezolano, si querían el cambio de constitución, que creo que eso es lo que van a hacer de lo que están queriendo hacer aquí en Perú, están recolectando firmas en función de hacer una consulta nacional, ya que dentro de la constitución peruana solo permite cambiar artículos de la constitución y no transformarla como tal.
uno cuando habla de estos temas tiene que inclusive los invito a leer su propia constitución, algunos compañeros peruanos que opinan sobre ella. ¿Me escucha? Sí, 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 Alejandro, muy atento. Los que opinan sobre ella. Pero, ¿por qué puede cambiarse la constitución? ¿Por qué? Y les explico por qué. En una consulta, si la mayoría decidiera hacer un cambio a la constitución, porque no es que Pedro Castillo se le borró el chi y dijo voy a cambiar la constitución y la hace, no, pues. O sea, a la gente se le va a preguntar si quiere cambiar la constitución, porque lo que plantea él es transformar el Estado. Si no transforma la raíz principal del Estado, no lo vas a poder hacer. Para transformar las leyes que le permitan al Estado tener más soberanía sobre sus recursos naturales, ¿ok? Poder renegociar algunos contratos con grandes empresas. Algunos me dirán, eso se puede hacer a través de reformas constitucionales con el Congreso. Sabemos que no se lo van a permitir. Eso es una dinámica de poder que está ahí plasmada. Y eso es lo que mayormente se va a hacer. ¿Por qué? Porque la Constitución, aunque no diga cómo se reforma completamente, el poder reside netamente en el pueblo. Hay que tener en cuenta Alejandro, eso. tenemos ahí los La, 2 minutos. ¿Necesitas un poco ah, más porque te faltó el de la un, prensa? un poquito nada más. Y ahora Listo, voy listo, con la listo. prensa. Ahora voy con la prensa. Bueno, el poder reside netamente en el pueblo. Si el pueblo decide sí, bueno, se escogerán diputados y diputadas de derecha, de izquierda, los que se postulen para transformar esa constitución. Y cuando se haga la nueva constitución, deben igualmente preguntarle al pueblo peruano si está de acuerdo o no después de un amplio debate. Creo que de esa forma es que se debe hacer una constitución porque no es algo impuesto. Y en el lado de la prensa, que escuchaba al compañero hablar y un compañero por aquí me decía que nada tiene que ver el espectro radioeléctrico con la prensa, le voy a informar que el espectro radioeléctrico es de todos y cada uno de los peruanos, habitantes del aquí del Perú. En tal sentido, cuando la prensa se parcializa, viola el derecho de todos los peruanos, porque no todos siguen una tendencia. Y cuando hablamos de prensa debe tener ética y responsabilidad. Y Ah, cuando hablamos de prensa, hablamos de valores indiscutiblemente humanos y sociales. La prensa es un bien social, no es un bien mercantil, no es algo que se tenga que comprar. Y por algo, creo que el tribunal de lo que maneja la prensa aquí en el Perú ha sacado un comunicado eh, rechazando la postura de varios medios de comunicación aquí en el Perú porque han violado el derecho a la información real, oportuna y veraz, que es lo que marca los parámetros sí. de una prensa libre, pues. Cuando hablamos Ok, de libre no quiere ser libertinaje. ok, Alejandro, perfecto. Nos hemos tomado 4 minutos. Comenzá a leer si por favor hay algunas preguntas. Algunas preguntas relacionadas, por favor. ¿Hay algunas Los, preguntas? no, los venezolanos no quieren volver a su país, nadie quiere pasar hambre allá. Por eso a los venezolanos no les gusta Castillo. Pueden tener opiniones, pero creo que nadie me pudo refutar lo que acabo de decir. Entonces, con responsabilidad le digo a cualquiera, pues. Entonces, si tienen alguna pregunta, creo que no hay en ¿No hay ni relación una a los pregunta temas en que acabo relación de... a la Asamblea Constituyente y también al tema de la prensa? No, ¿Alguna no hay. pregunta ahí? Para enfocarnos a eso, lo de ahí. No, no hay, Listo. no hay. Alejandro, entonces conversamos conmigo mientras a ver si pueden ser una pregunta tal vez al final, Alejandro, y también cerramos con la última solicitud. Listo. Alejandro, como ya vienes en lo demás en vivo, habíamos hecho esta lista de aquí. Esperemos que nos puedas apoyar. Estamos Claro. haciendo una lista por nuestro país, así ponemos, y pues bueno, por todo el mundo, en este caso sería también igual, que se suman en este caso al proyecto en el sentido de que nos brindan su opinión, su comentario y también su tiempo. Alejandro, quisiéramos saber si te podemos poner. Claro, vale, claro, claro que sí. Listo. Aquí hacemos referencia y también cuando alguien quisiera a un economista, a un administrador, pues bueno, aquí como que hacemos un espacio, ¿no? También de reconocimiento, pues, ¿no? Quieren una persona que es negocios internacionales, visiten, pues, ¿no? A su perfil y hacer las consultas. Para eso también es una forma de agradecer a los que nos están apoyando. Diego Alejandro, ¿a qué es Administrador. lo que te dedicas? A o Administrador. profesión, administrador también. Diego Alejandro, muchísimas gracias por tu apoyo. Entonces, de No, todas maneras, tranquilo. también contamos, disculpa que recién te haya dicho, pero allí No, vale. estamos, ahí
ordenándonos tranquilo. poco a poco. Y Diego tú no tienes Alejandro, ninguna aquí, pregunta. No, Diego Alejandro, ¿estás de acuerdo con la fecha? Sábado sí, 10 sí, para hablar con excelente. respecto a la Asamblea Constituyente. Estoy haciendo ya Claro que sí. publicidad, Diego Alejandro. Ya iniciamos. Foro TikTok le he puesto. Listo, listo. Excelente. Ok. ¿Estás Estaré de ahí. acuerdo con una... Ok, listo. Entonces, para más o menos hacer ese espacio de dejar en conocimiento. Diego Alejandro, un minuto como mensaje final. Yo creo que el mensaje final debe ser a la reconciliación de los peruanos, lo he dicho mil veces. Es un momento de unificar criterios, unificarse en función de ser vigilantes a, a lo que vayan a plantear el nuevo gobierno, porque indiscutiblemente ya va a ser el nuevo gobierno el compañero Pedro Castillo, y ser vigilantes del tema democrático. Lo que sí quiero dejar plasmado es que plantear una constitución no es antidemocrático, no es comunista, no es socialista. Plantear una constitución merece, en lo particular, y lo creo así, por lo menos en el Perú, creo que hace falta un cambio y merece el respaldo de todos siempre y cuando participe toda la gente del Perú. O sea, no es que cambiando la constitución el país se vuelve socialista o se vuelve comunista y los otros se perpetúan en el poder. Creo que es un concepto errado que están tratando de inventar y de crear para meter miedo a la población. Entonces, a Ok, eso los invito Alejandro. a estudiar y a leer Para- para que no nos influyan en la mente los medios de comunicación. Alejandro, tu idea general para, vamos a ordenarnos en esta dinámica, hablaste, ¿no? El pueblo venezolano sí quiso el cambio de la constitución. Si la mayoría desea el cambio de la constitución, pues se tendría que realizar para renegociar los contratos con algunas empresas, por eso se hace el cambio de la constitución. En este caso, lo que especificaste es el tema de contrato de las empresas. Bueno, seguro que cuando ya estaremos en esta asamblea, seremos más finos en poder acentuar en razón a lo que nos Así es. comentas. La prensa debe ser ética, debe tener ética y responsabilidad. Particularmente lo que nos dijo nuestro amigo Israel Navia, también hay algunas cosas, pero también comparto que sí debe tener ética y responsabilidad según lo que se pueda considerar, pues, ¿no? La prensa es un bien social, no es algo que se puede comprar, y la reconciliación de todos los peruanos. Diego Alejandro, Así- muchísimas gracias y muy amable por Gracias a ti, acompañarnos hermano. en el en vivo. Gracias, gracias Gracias. Alejandro. Ha sido la presentación de Alejandro. Muy amable Alejandro. Y pues bueno, finalizamos en este caso. Tenemos algunas solicitudes de invitación, pero a ver, vamos a aceptar con Israel, nos quedamos, a ver si está un Félix. Félix también para poder, a ver, escuchar la opinión de Félix si está conectado. Félix, buenas Hola, noches, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Félix, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, sí, comienza, disculpa. Ah, ok. Félix, ¿es la primera vez que te unes al en vivo? Sí, Ah, ok. Bueno, te damos la bienvenida, bienvenida desde Time TV y esperemos que el espacio que tú te tomes ahora en poder compartir tu opinión y tus conocimientos, valoramos en este caso a todos los que nos acompañan y no solamente se queda en el en vivo de hoy, sino que como tú observas aquí, tratamos de poder en cierta medida sintetizar con estos archivitos pequeños y que nos permiten poder tener una idea de lo que ustedes nos comparten. En cierta medida también poder aterrizar en un material que podamos compartirlo. Y bueno, si has estado desde el inicio, y pues bueno, de todas maneras volvemos a explicar, ya no sé si estuviste desde el inicio para ya no explicarte de nuevo esto, no, o si no, no no, nos haces... yo sí quisiera continuar nada más en lo que se quedó. Ah, ok, ok, sí, sino que de todas maneras explicamos, exponemos todas las Ah, ya, temáticas no hay como tú problema. observas aquí. Sí, y después aquí también las noticias vistas. De una u otra manera, esto también nos permite poder estar informados de manera general. Si nos quieres comentar con respecto a las noticias del ayer y el de hoy, pues encantadísimos de poder escuchar y nos especificas, en este caso, la temática en razón a lo que nos quieres brindar tu opinión. Entonces, por lo tanto, eh, Félix, ¿de qué quisieras hablar? Pues en primer lugar de todo un poco. En primer lugar, para comenzar con el tema de la Constitución, la Asamblea Constituyente y el tema de la prensa que se ha estado hablando.
También. Entonces, Félix, esperemos que podamos coincidir con tu horario. Estás invitado para el sábado 10 de julio, donde ahí se va a ser más extensiva con respecto al tema de la Asamblea Constituyente. Entonces, también Ujú. Asamblea Constituyente y prensa. Tenemos un espacio de 2 minutos, el tiempo es relativo. Si deseas un poquito más, si consideras un poco más de tiempo, pues ahí lo evaluamos juntos. Y después de ello, de que tú expongas tu opinión, pasamos a leer si hay alguna pregunta con respecto a Félix. ¿De acuerdo, Félix? Ok, estamos atentos. 2 minutos, Sí. Félix. Bueno, para comenzar, creo que ha habido o existe mucha ignorancia sobre el tema de la propia Constitución y el cambio constitucional, porque sí existe una reforma total que se pueda realizar en la Constitución. Sin embargo, tal vez porque las personas no conocen de derecho, acá sucede un punto muy importante, y es que no puedes cambiar toda la Constitución. Eso es imposible. De manera democrática y jurídica, eso es imposible, te lo digo de una vez. ¿Por qué? Lo que sucede es que muchos leen el artículo 206 y piensan que saben lo que es reforma. La reforma está multiplicada dentro de toda la propia Constitución, pero específicamente cuando hablamos del propio referéndum para analizar la propia Constitución, te mencionan que se puede reformar, por ejemplo, de manera total o parcial la Constitución. Sin embargo, líneas más abajo, que es normalmente lo que se ha tomado todo doctrinólogo constitucionalista que se respeta, te puedo mencionar ahí Domingo García Belaúnde, Chaname Orbe, te puedo mencionar incluso Ernesto Blume, Fortini, está Edgar Carpio, que viene a ser esta última parte que mencionan. No puede someterse a referéndum la supresión o la disminución de derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni las de tratados internacionales en vigor. En otras palabras, no pueden ser sometidas a referéndum ni a reforma propia cualquier tipo de disposición en la cual este tipo de derechos sean suprimidos. Esto normalmente se habla sobre la intangibilidad de cierta parte del derecho. Aquí podemos ver claramente que, por ejemplo, es imposible hablar de suprimir los derechos electorales cuando una persona va a votar porque se quieran quedar en el poder. Acá podemos ver, obviamente, imposible la eliminación o erradicación de derechos o, por ejemplo, tratados internacionales. Esto sí, voy a necesitar un poquito, nada más de 2 minutos, ¿ya? Ya, Bueno, eso para terminar en la parte de la Constitución. Luego, ujú. el tema de la Asamblea Constituyente es cierto, van a presentarse tanto izquierda como derecha, pero tenemos que ver exactamente que en este tipo de ámbitos van a haber límites para ambos y tenemos que dejarlos bien en claro. Yo, por mi parte, al menos, estoy totalmente en contra porque económicamente es casi imposible e inviable en el actual momento en el que nos encontramos, porque obviamente con toda la pandemia y todos los gastos que se han realizado, realizar todo un cambio constitucional no solamente jurídicamente es peligroso, sino que económicamente es detestable y puede llevarnos incluso a un hoyo económico del cual tal vez el Perú no pueda salir. Y por último, sobre el tema de la prensa y lo que mencionan por ahí sobre el tema de el recurso radioeléctrico, que es parte, y es verdad, es un recurso natural, tal vez la persona o Alejandro, porque no es peruano, es venezolano y no conoce de derecho, no conoce la resolución del Tribunal Constitucional de la Acción de Inconstitucionalidad número 2006, 006-2006, que ahí se analizó prácticamente todo este recurso natural, se analizó prácticamente qué es lo que sucede con el tema de los partidos, de la ley de partidos políticos y por qué hoy en día no se puede considerar per se que las personas puedan, o mejor dicho, que la ley pueda ir en contra de las inversiones privadas que puedan existir. ¿Por qué? Porque ya de por sí ellos pagan tributos y pagan unas ciertas concesiones especiales. Además de que, por ejemplo, la valla electoral también es parte de un pago necesario que da, porque la valla electoral gratuita es un pago necesario que la prensa da para que puedan realizar ciertos trabajos. Es cierto, existen ciertos límites que son mínimos, como son, por ejemplo, el horario de protección del menor, y obviamente ciertos temas de protección hacia la falta de decoro o la falta de, ¿cómo se llama? Como, el hablar mal de otras personas sin pruebas sustentables, que eso en realidad es más ambiguo incluso, pero son límites muy pequeños que en realidad están protegidos de manera constitucional. Y eso es muy aparte de la propia libertad de prensa, porque ellos obviamente pagan, invierten, y también eso entra como tributos para el pago y a la ayuda general del Estado. Entonces, es un mito creer que porque simplemente ellos utilizan los recursos naturales, que es el recurso radioeléctrico, simple y llanamente tienen que deberle todo al Estado o que tienen que hacerle todo lo que el Estado diga. Eso es una mentira y una falacia tan grande que hoy en día la quieren utilizar para exactamente eso, sesgar a todo el tema de este programa de televisión diciéndole qué van a ver, qué pueden producir o qué no pueden producir. Y eso a mí me parece más peligroso.
porque eso es una Listo. limitación total a la libertad. Félix, a ver, ¿podemos ver algunos comentarios, por favor? Y sé que el tema de la prensa tal vez puede ser un tema más adelante que lo podamos ampliar muchísimo más. He Es podido más, sintetizar. te invito, escribe esto, si quieres te invito, apunta acción de inconstitucionalidad número 006-2006 Perdón, del Tribunal despacio. Constitucional. A ver, Félix, ¿podrías, por favor, a ver, díctanos despacio? Acción de inconstitucionalidad 006-2006. Acción inconstitucionalidad Inconstitucionalidad 006-2006 del Tribunal 00 Constitucional. guión 2006. Sí, guión 2006 del Tribunal Ya. Constitucional. Ahí vas a El TC, encontrar todo el ¿ya? análisis del recurso natural radioeléctrico que se dio en el Perú y por qué al final se decidió en esa medida que la prensa pudiese cobrar un poco más sobre la valla electoral a partir del canal, perdón, a partir del horario estelar que era a las 7 de la noche. Claro, sería bueno haber analizado algún momento esta temática. Está bien, listo. Félix, ¿podrías acompañarnos a algunas preguntas? ¿Podría a los que están Sí, en el en vivo hacer algunas por ejemplo, preguntas mira, a por Félix en ejemplo, ahí razón a Alejandro la menciona algo, dice, posición ¿dónde emana el poder? El constituyente. Es cierto, el poder emana del constituyente, pero si conoces derecho, sabes que en realidad toda constitución se da para que se quede en el tiempo. Es más, para eso te invito a dos libros muy interesantes, que son Ulises Encadenado y Ulises Liberado, que ni siquiera es un magíster en derecho, es un magíster en politología y psicología, que es John Elster, que prácticamente te explica por qué las constituciones son o tienen esa apariencia de perpetuidad como la Constitución americana. Lo que sucede es que, como toda constitución normalmente, tiene un cierto enganche para proteger jurídicamente ciertos aspectos de la vida. Es por ello que, como te menciono, y es más, apúntalo, es un punto importante, ¿ya? amigo, que el Sí, artículo 32, apunta, el artículo 32 el de la artículo Constitución, 32 de la 32, Constitución, ¿ya? menciona lo siguiente, en la última parte, después de mencionar los cuatro adeptos de referéndum, que el primero es la reforma total o parcial de la Constitución, al final te dice, no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni a las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los derechos internacionales en vigor. Eso es No se puede imposible, es someter, no inviable. puede someterse a referéndum. Ni la supresión o disminución de los derechos fundamentales. Ya, Por ejemplo, ahí vienen los derechos electorales. ¿la Por ejemplo, ahí supresión de vienen los derechos qué? electorales para votar. La La supresión supresión, ¿ya? o la disminución de los derechos fundamentales de las personas. Ya, ok, apuntado. Coma, coma, mira, para que veas. Porque es muy específico esa parte. Coma, Ok, ni las normas de carácter tributario y presupuestal. ok. Coma, ni los tratados internacionales en vigor. O sea, ni siquiera los tratados pueden ser tocados a nivel de reforma constitucional. Para eso te digo, mira, por más que sea total, no se puede. Ok. O sea, si Bien, hablamos de una manera democrática, o sea, una reforma total democrática, es imposible, es inviable. Cualquier jurista que se respeta lo ha mencionado en sus libros. Y te digo porque yo soy estudiante de Derecho y he hecho algunas especialidades en constitucional con distintos doctores. He llevado con doctores muy prestigiosos a nivel peruano y me he leído sus libros. Y te puedo afirmar de que ninguno es capaz de decir lo contrario. ¿Por qué? Porque saben que exactamente en la Constitución, esta gran norma, existe parte que es la parte intangible y la parte tangible. Existe partes que puedes cambiar, pero existe partes que no puedes cambiar, por más que sea una reforma total. wow. Félix, seguro que no sé si me permites conversar contigo. Uh -huh. Sí, dime. Listo, Félix. Primero, agradecer y valorar tu tiempo y los conocimientos que compartes en este en vivo. Seguro habrán también otros espacios en razón a la disponibilidad de tu tiempo. Y pues bueno, agradecerte de Time TV y a los que también nos han estado acompañando en el en vivo, poder sintetizar la idea que tú nos dices y pues se percibe en este caso en nuestra parte que te preparas en razón a tu carrera, a la profesión. Félix, esperemos que nos sigas acompañando en los demás en vivos en razón a tu tiempo. Y pues bueno, bienvenido Sí, nuevamente. sí.
y así tal vez plantearte algunas situaciones para que puedas aportar con tus conocimientos en las temáticas que están sucediendo en nuestro país. Félix, muchísimas gracias, muy amable. No te preocupes, gracias a ti. Gracias, Félix. A ver, ok, esa ha sido la operación de Félix, muy amable en compartir sus conocimientos en razón al tema de la Constitución y la prensa. Cerramos en este caso, a ver, con Luis Pardo y también cerramos, a ver, las solicitudes, cerramos hasta con Diego Alejandro. A ver si están ahí. Luis Pardo también si está, o si no, vamos a proseguir en aceptar la solicitud de Israel Val y si no, de Diego Alejandro. Y a los que nos están acompañando en el en vivo, agradecemos también por su tiempo. A ver, Luis Pardo, creo que, a ver, vamos a ver. Y cerramos con Diego, a ver, también. Ok, y cerramos entonces con Diego Alejandro, si está ahí. ¿De acuerdo? A ver, a ver. Exacto. Ok. Diego Alejandro, sí. Te No, voy escuchamos, seguro hay a, algunas réplicas en razón a claro, algunas voy a, inquietudes. voy a 2 minutos, replicarle al compañero algunas cosas. Compañero, dos yo minutos. entiendo y sinceramente creo que primero que tomó lo que le indiqué de manera negativa. Cuando yo dije que la prensa debe ser ética, responsable y el espectro radioeléctrico es de todos los peruanos, primero es porque es así, es de todos. Lo que estoy diciendo yo es que la prensa tiene que tener un poco de ética y sensibilidad y imparcialidad a la hora de hacer noticias, para comenzar. ¿Me entiende? Porque falta el respeto a eso. En segundo punto, con relación a la prensa. No puedes meterle que porque una empresa genere recursos a través de la comunicación, a través de la televisión, eso influya o debe influir a sus periodistas, y por eso fue que vimos varios periodistas renunciando a varios canales de televisión, porque se sesgan por algún interés político y económico bajo una candidatura, en este caso a nivel nacional. Eso no puede ocurrir, compañero. Y por eso creo que el tema de periodismo aquí en Perú, lo que regula el periodismo aquí en Perú, acaba de sancionar a esas televisoras o acaba de emitirles un comunicado a esas televisoras por haber sido imparcial, porque están utilizando el espectro radioeléctrico, compañero, que es de todos los peruanos, en función de parcializarse a una tendencia o a una postura que beneficie los intereses de un dueño de comunicación y que no beneficie los intereses del colectivo, que es de ser informado, eficaz, veraz y imparcialmente en ese punto. Segundo punto para el compañero. Quiero que indique, primero, en la Constitución no se violan los derechos fundamentales, en una constituyente no se violan los derechos fundamentales de las personas, para comenzar. Ni se pretende violar los derechos fundamentales como el derecho al voto, el derecho a la vida, el derecho a ser libre, lo que tú quieras llamar. Pero te voy no sé si en el derecho hay partes donde te dicen o debes estudiar un poco más de dónde emana el poder, ¿ok? El poder emana directamente y exclusivamente del pueblo, ¿ok? Los congresistas son emanados del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos lo que son representantes del pueblo porque los eligen a través del voto, ¿ok? Y Alejandro, por ende, y para finalizar, por ok, ok. ende, compañero, por ende, el, el poder constituyente radica en el pueblo. No le puedes dar más poder al que hizo la constitución en el año 90 y pico, ¿verdad? Que al constituyente de ahora, porque aquel momento cuando cambió la constitución la cambiaron en dictadura. Ahora, si la gente, el pueblo, que es de donde emana el poder, compañero abogado, decide cambiarla, no hay ley que valga, hermano, actual, porque es el poder constituyente, que es el pueblo el que decide si cambia o no cambia. ¿Me entiendes? Y Ok. el poder del pueblo, en su mayoría, si es que decide en su mayoría cambiarla, está por encima de cualquier poder. ¿Me entiendes? Poder. Se llama legislativo, presidencial, porque ellos emanan de la voluntad popular. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, Bien, en ese punto es lo que yo quiero cerrar. No sé si tienes bien, alguna bien, pregunta. Alejandro. Nos alistamos para para el 10 de julio a las 9. Ahí Sí, especialistas en el tema de la Asamblea y lo, Constituyente. y lo- Ahí y lo generamos el espero. espacio. Y Sí, lo sí, espero al ahí, compañero. el 9, el 10 de Por julio a favor. las 9. Sí, el 10. Listo, Alejandro. Muchísimas gracias. Muy Dale. amable, Muchas Alejandro. gracias. Gracias. Gracias, Alejandro.
Listo, ahí está nuestro amigo Alejandro, el día 10. Ahí tenemos el espacio correspondiente y Luis Pardo también que nos ha estado apoyando. Vamos a tratar de cerrar también el programa hasta el día de mañana. Luis Pardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, buenas noches Luis Pardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día? Ahí, ocupado todo el día. ¿Qué tal? Entiendo. Bueno, Luis ¿de qué Pardo, queremos hablar? no, Luis Pardo, antes, el día de ayer, la disculpa es del caso que se cortó en el en vivo, No, justamente les iba a decir, les he intentado no te dejarle el preocupes. mensaje, pero la batería del celular se quedó en cero, en cero, en cero. Entonces, vamos a cerrar con la última solicitud. Luis Pardo, bueno, estamos hablando con respecto a las temáticas que está sucediendo en nuestro país. No sé si quisieras comentar en razón a las noticias de ayer y hoy. Ya, Nosotros hemos expuesto las temáticas que están aquí, los que están vamos. en Juliana y Willax, y también en razón a los temas de Exitosa, RPP, Rosa María Palacios, Latina, como observa, solamente hemos citado a estos que están aquí, Cuarto Poder con respecto a la fiscalía que abrió investigación a Luis Arce. Bueno, esas son las noticias que nosotros estamos poniendo como temática. Ya, sí, acá, como acaba de mencionar los dos últimos caballeros, hablaron sobre la prensa, ¿no? Hay una cosa que hay que Entonces, identificar bien. Luis, entonces, ¿quieres tomarte el espacio para hablar con respecto al tema de la prensa? Ujú, sí, claro. Luis, otra Eh, consulta. Tú que nos has estado acompañando en los anteriores en vivo, ya salió una idea para el día 10 de julio a las 9 de la noche. Estás invitado en razón también a tu horario, a lo valioso de tu tiempo, o tal vez sugieren otro horario, me podrían escribir en el interno. Vamos a hablar con respecto a este tema, pues, ¿no? ¿Estás de acuerdo con respecto a una asamblea constituyente? Y parece que a los que se han conectado en el en vivo, Luis, han hablado sobre prensa. ¿Tú crees que sea también una temática para programarlo algún momento? ¿Sugerirías sí, eso? ¿Sí? el impacto de la prensa y la polarización que ha tenido la prensa y la parcialización que ha tenido la prensa, a muchos lo ha sorprendido, ¿no? Sobre todo, en mi caso, pensé que teníamos una prensa seria, o pensé, pero creo Ya. que ya ven que no es así, ¿no? En Luis, cuanto entonces estaría bien esta temática que está aquí para que nos puedas ayudar tú, que también en este caso eres catedrático, para ordenarnos aquí. Esta temática ya está organizada y lo que estás proponiendo, el impacto de la prensa. ¿En qué? ¿Está bien el título o podemos agregar otro punto más? claro, o sea, uno cuando hace ¿Está una bien el título? investigación, sí, el ¿Está bien el impacto título u otro? ¿El impacto de de la prensa en qué? en todo, ¿no? O el impacto de los medios de comunicación, porque Ah, ya. es de, Pero es de el todo, es impacto genérico eso. los De medios los de medios de comunicación, comunicación ¿pero en qué? En las personas. en la sociedad, ¿no? En nuestra cultura, Ah, en ya. todo, A ver, porque vamos. eh, El impacto de me los medios explico de un poco. comunicación. Ahí está. Ahí está. Ahí que Ujú, quede así. El impacto. A ver, exacto. vamos a ir evaluando. Entonces, a los que nos acompañan en el en vivo, voy a ver un ratito. A ver, vamos a aceptar dos solicitudes. Félix está ahí nuevamente para que haga una réplica y más clásico. Nos cerramos, nos quedamos ahí con más clásico. Y a los que nos envían las solicitudes, lo esperamos el día de mañana. También igual porque nos hemos quedado hasta tarde el día de ayer y no hemos tenido tiempo para analizar las noticias. Luis, entonces tienes el tiempo de 2 minutos, ¿de acuerdo? En razón Ok, a la prensa. Luis, a todos los que estamos ahí, estamos atentos a Luis y leemos las preguntas en el chat. Bien, Luis, gracias. ya cuando cualquier profesional de cualquier carrera hace una investigación, siempre se hace de manera objetiva, se toman las referencias y se tiene que comprobar o corroborar que la información que te brinda la referencia sea lo más objetivo, lo más verídico, ¿no? Hemos visto en el caso que la prensa en el Perú y hemos hablado de ayer que todo se escoge a dedo, y nos damos cuenta que hay un montón de profesionales por ejemplo, para un cargo público o para cualquier empresa seria, privada, te piden todos los requisitos, ¿no? Ser profesional, ser titulado, tener estudios, etc. Pero para la prensa no. Para la prensa cualquiera puede hablar y no tiene o nunca ha llevado un curso de ética.
Yo como ingeniero he llevado cursos de ética, he llevado cursos de constitución, porque siempre hay problemas legales en cada proyecto, en cada obra o en cada centro laboral. Pero yo veo cada barbaridad y una cosa es tener libertad de prensa y otra cosa es tener el libertinaje de decir lo que tú quieres o lo que tú piensas o lo que te pagan para decir, porque hemos visto que muchos, sobre todo en el Canal 4, han renunciado. ¿Por qué? Porque les han obligado a cambiar la línea editorial. ¿Por qué? Por beneficios propios, por beneficios de las grandes empresas de comunicación, que estas mismas empresas de la comunicación tienen mucho beneficio estatal, del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está encargado uno, de garantizar el éxito a las empresas privadas. Ojo, garantizar el éxito a las... Y está bien, muy bien, pero desde la época del 90 ya las empresas han tenido una carta libre de hacer lo que quieren en el Perú, y no es así. Por eso digo que es importante tener el concepto o ver cómo la educación peruana no solo se queda en las escuelas o en la casa, también se queda ahí en la caja boba que se llama televisión al escuchar tantas cosas. Por ejemplo, yo no escucho o detesto los cómicos ambulantes. ¿Por qué? Porque generan una cultura de racismo, una cultura de jugar con el autoestima de muchos, una cultura de burla, una cultura... Eso no es, para mí eso no es gracioso, no es gracioso. Para mí es gracioso cuando ambos se ríen, pero cuando uno se ríe y el otro se siente mal, eso es una burla y eso es grave. Y vemos así, ¿no? Por ejemplo, yo como catedrático, la gente tiene miedo, o los estudiantes tienen miedo a preguntar. ¿Por qué? Porque ya tienen miedo que alguien se burle de su pregunta. Y Luis, mientras... entonces mencionaste con respecto, una cosa es la libertad de la prensa y otra es libertinaje. El Estado El debe libertinaje. garantizar el éxito de las empresas privadas y también en Sí. este caso de manera personal detesto a los cómicos ambulantes porque se burlan del racismo y otras situaciones más de temas culturales. Luis, vemos las preguntas, si hay alguna pregunta, Luis, en razón a lo que has manifestado, Luis. A los que están en el en vivo, tal vez hay alguna pregunta para Luis. O si no, proseguimos a conversar un ratito con Luis. Luis, ¿puedes detectar si hay alguna pregunta hacia tu persona, Luis? A ver, no veo ninguna pregunta o creo que se ha lajeado mi celular. Ah, No ok, sé, o alguna sí, pregunta, consulta. ok, bien. Bien, Luis. Ya, Luis, en entonces cuanto un mensaje final de a un lo que dijo minuto, el Luis. abogado, a ver, Listo, un mensaje final, Luis, para poder dar pase a la siguiente solicitud. ya, en cuanto a lo que dijo el abogado, la Constitución es el formato de cómo se va a comportar el Estado y la sociedad, ¿no? Pero este formato se borra si el pueblo lo decide. Y hay temas que de verdad dice él que con esta Constitución no se puede cambiar, como son los derechos vitales del ser humano, algunos parámetros económicos y algunos tratados internacionales, ¿no? Es verdad, pero si se hace una nueva constitución, eso se borra y se escribe nuevo. Eso es lo que va a hacer Chile. Se va a borrar muchas cosas de lo que ha hecho la antigua constitución, y cada constitución es un nuevo formato. O sea, esta constitución me dice que no puedo hacer tal cosa, tal cosa. Muy bien, esta constitución, pero eso se rige hasta que dura esa constitución. Una nueva constitución trae las nuevas reglas del juego y cambia todo. Eso es. Bien, Luis, Eso es estás simple. invitado para el día sábado 10 de julio. A ver si coincidimos con tu horario a las 9. Vamos ahí a tratar con mayor amplitud el tema de la Asamblea Constituyente. Luis, muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias, Gracias. Luis. Gracias, muy amable a Luis por su Gracias. participación. Gracias. Y cerramos con más clásico y también con Félix. Cerramos por último para que haga en este caso la réplica y cerramos con Félix y también, a ver, ya nos vamos a despedir en unos momentos y estaremos iniciando el programa el día de mañana. A ver si todavía aún está Félix conectado, si no, con Israel Navia estaríamos
cerrando la participación. Estamos esperando a Félix, si todavía aún está conectado. Y si no, estaremos, a ver, Félix estará ahí. Y si no, a ver, no, no lo veo. Y cerramos con Israel. Israel, más clásico, ha enviado de nuevo su solicitud. Ok, y aquí, listo. Vamos a dar un espacio. A ver, más clásico también nuevo acaba de enviar la solicitud. Israel, Hola, ¿cómo estás? Israel, 2 minutos en razón a lo que ya has escuchado o a lo que quisieras comentar. Eh, bueno, quisiera hacer, ya que está cerrando, un análisis general sobre las dos propuestas y básicamente las dos posturas, ¿no? Entre las personas que votaron por Castillo y los otros por Keiko. El porqué de básicamente tener estas dos opciones en la segunda vuelta. Ah, con respecto a Castillo y Keiko, eso es lo que tratas de poder decirnos. El por qué motivo tenemos esas dos opciones. Ah, ok. ¿Por Pienso qué yo. motivo? Listo. Ok, ok. Estamos atentos. 2 minutos entonces. Listo. Genial. Bueno, yo considero que eh, ambos candidatos están ahí porque Keiko básicamente tuvo el papel de tonta útil, bueno, su postura, ya que fue colocada, considero, por intereses fácticos, ya que frente a ella una izquierda radical, eh, relativamente obtusa, tenía la cancha ganada. Y esta teoría también puede ser a la inversa, ¿no? Porque si Keiko, con su inmenso poder, cosa también incierta, también pudo haber puesto a Castillo, porque solo con Castillo podría pasar a segunda vuelta y ganar. Pero ese último análisis se desmorona, ya que el poder fáctico de Keiko básicamente es una falacia. De lo contrario, ella no estaría pues de turismo en turismo en, en la cárcel, perdón, en el penal, ¿no? Entonces, ¿de qué poder absoluto o tras bambalinas estamos hablando? Ya que esta mujer, eh, fuera de, fuera de ser vapuleada en la prensa y básicamente sentenciada por la opinión pública, no tiene resuelto el caso y tanto Domingo Pérez y compañía están ya más de 8 años tratando de resolver. Si alguno de nuestros compañeros que están ahí tiene las pruebas, porque todos dicen que tienen pruebas y pruebas, si tienen, Ujú. nada, pues háganselas llegar a Domingo Pérez, ya que tiene Claro. una tesis de supuestos, llena de supuestos. ¿Sí me dices? No, no, buenísimo, está muy bien asertivo, Israel. En razón a lo que decías, Para- que lleve la prueba y comparto tu opinión porque disculpa que te haya cortado, Israel. Me refería en el sentido de que muchas personas hablan de pruebas y pruebas y pruebas que lo lleven, pues, ¿no? O tal vez no exactamente eso, pero que se vea el medio para poder llevarlo, pues, ¿no? Claro, bueno, sarcasmo básicamente, ¿no? Y Y bueno, fuera de esas dos teorías que básicamente son conspirativas, para sintetizar, una está ahí porque el otro ganaría sí y solo sí, estando la otra como segunda opción. Y Castillo está ahí porque sí y solo sí, Keiko ganaría, estando como opción la izquierda radical, que nos están metiendo como segunda opción. Las dos son válidas. Pero, ¿por qué pasó Castillo en realidad? Fuera de esa teoría conspirativa. Yo considero que fue porque el argumento comunista es muy simple de digerir para hermanos y compatriotas nuestros que, si bien es cierto, tienen falencias, si bien es cierto, no ven visible, no están en su retina el supuesto crecimiento sostenible del Perú, pero no necesariamente es porque no haya el financiamiento o porque la Constitución impide que haya ese crecimiento o que la gente tenga acceso a los pilares de cualquier gestión, que vendría a ser salud, educación, el tema de seguridad, trabajo e Claro, industrialización, considero yo. O sea, no es que no haya las facilidades, simplemente la Constitución, el modelo económico y básicamente la administración pública está justamente hecha de nosotros mismos. Está en manos de claro. personas como nosotras, personas que,
salieron de la misma cantera. Esta sociedad básicamente exporta políticos a la capital y viceversa, Israel, ¿no? entonces, Dime. para poder entender de manera general, así tener una idea central, ¿por qué crees que entonces las opciones de Keiko y Castillo se han dado de esta manera? Así como para poder registrarlo aquí, ¿no? Y Mm, cerrar con la idea. Básicamente por desconocimiento, Ah, si lo por puedo desconocer. Ah, ok. sintetizar así absolutamente por Ajá. desconocimiento, Ah, ¿sí? por Hay poder, tres tipos de desconocimiento. desconocimiento. Muy bien, Desconocimiento Israel. tácito en Desco- las propuestas, o sea, hay que ver que las propuestas están tangibles en un documento, desconocimientos plan de tácitos en las gobierno, propuestas. las propuestas, sí. O sea, evaluar de Tácitos, forma práctica eso, ¿no? Evaluar de forma práctica ok. y un voto emocional, lamentablemente. Y voto emocional. Bien, Israel, muchísimas gracias. Contigo ya nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. Gracias, Israel. Buenas No, ¿de noches. qué? Un abrazo igual. Chao. Gracias, Israel. Estás invitado de todas maneras para el día sábado, a ver si coincidimos con el horario. Genial, y ustedes también están invitados para que pasen por mi TikTok. Hablo de esto que he hablado y más, de una forma más ligera, con sarcasmo, porque básicamente el TikTok es eso, pues, ¿no? Hay que distender, mientras tanto, mientras se pueda. Sí, Los Israel, invito. A ver, a ver, a ver. Aquí justamente lo vamos a poner. Aquí está justamente Israel Navia. Aquí como observan, ahí está Israel Navia, nos está invitando a su TikTok para que él, con los conocimientos que tiene en razón a todo el mundo de la política, pues pueda contribuir a lo que nosotros también vamos yendo investigando. Bien, Israel, Sí, muchísimas genial. gracias por la invitación. Muy amable. Gracias, Israel. Conocimientos es decir mucho, ¿eh? Conocimientos es decir mucho. Tengo un ápice y el mar básicamente es, tengo 1 centímetro de conocimientos y un mar de profundidad, o algo así. No sé cómo sea, Gracias, no Israel. Por recuerdo. nuestra parte, nosotros vamos a visitar sí o sí. Listo, Israel. Buenas noches. Muy amable. Gracias, Israel. Bueno, buenas noches con cada uno de ustedes. Espero que tengan un excelente día. Ya los que tal vez no hemos podido alcanzar en aceptar la solicitud en razón al tiempo, pues las disculpas del caso. Nos estamos viendo el día de mañana. Saludos a los que nos están acompañando hasta el último. Agual 1999, Mina, Luis Pardo, que también nos está acompañando ahí, Tito Fer, Diego Villafuerte, Reddy, Vázquez, Flor de María, User, Eric, Jack, Naeg, Anime Profa y Daniel Daiz. Gracias por acompañarnos en este en vivo. Nos estamos viendo hasta el día de mañana con las noticias del día de hoy y el día de ayer. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Buenas noches.